Profe, eh, ay, la actividad 2 que íbamos a hacer sigue en pie, eso de que usted la va a subir Sí, más o menos el 14 y la hacemos en ese periodo de sí, días sí, sí, según el plazo que nos da. seguro. Ah, bien, bien. Sí, 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 eso en la última semana previa a las vacaciones. Creo, Bien, bien. creo que cae ahí. Tengo un poco de confusión con los horarios, con los Ah, no, está bien. cronogramas, pero creo que cae ahí, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos, Sí, hay sí, dos por semanas el más, 14 usted la sube. pero hay 2 semanas Sí, más. 2 semanas más. Está bien, sí, porque entre este y la nacional estoy. Bueno. Está Seguimos, bien. seguimos. Compartir pantalla. Y a ver dónde tengo acá. Bueno. Bueno, el último temita que nos. ¿Estoy grabando? Sí. El último temita que nos queda ver para liquidar esta primera parte de la materia es un tema que ahora está muy de moda y que se usa mucho en todos los trabajos que tienen que ver con química ambiental, generalmente, que es cómo se distribuyen las especies en función de varias cosas, o sea, en función de parámetros del sistema. Por ejemplo, el pH. O sea, nosotros vimos que, vamos a arrancar, nosotros vimos que los sistemas polipróticos, o los polifuncionales, para decirlo de una manera más adecuada, generan un montón de iones. Por ejemplo, el ácido fosfórico genera 3 iones. Si uno tuviera sistemas más complicados, donde es un ácido tetraprótico o hexaprótico, que suena raro pero existen, generan una cantidad muy grande de especies. Estas especies pueden tener todas propiedades distintas. Para el ácido fosfórico no mucho, pues es un ácido muy elemental, pero para sustancias más complejas, ácidos más complicados, bases más complicadas, estas sustancias pueden tener propiedades distintas. Por ejemplo, una de estas especies que surgen de la disociación puede tener propiedades antisépticas, por ejemplo, puede ser eficaz para eliminar cierto tipo de microorganismos. O una de estas especies, típicamente la última, puede formar precipitados con algún catión metálico que haya dando vueltas por ahí. O sea, la idea es que en general las propiedades químicas de estas sustancias pueden ser distintas, o sea, no tienen por qué ser todas muy parecidas, pueden ser bastante diferentes. Entonces a uno le puede interesar responder la siguiente pregunta. La concentración de estas especies va a depender de la concentración de protones, o sea, del pH. ¿Cómo puedo controlar yo la concentración de estas especies controlando el pH? Esa es la pregunta. ¿Cómo va variando la concentración de estas especies a medida que el pH de la solución va cambiando? Otra forma de hacer la pregunta. A un pH dado, ¿cuál de estas especies va a existir en mayor proporción? Es decir, a mí me interesa, por ejemplo, esta especie. Esta especie tiene propiedades interesantes para mí. Entonces digo, ¿cómo puedo controlar el pH de modo que esta especie esté en mayor cantidad que las demás? Esa es la pregunta. ¿Cómo depende la concentración de todas estas cosas en función del pH? La diferencia de lo que estoy planteando ahora con todo lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora es que antes nos interesaba calcular el pH. Ahora no, ahora el pH es conocido. Y me interesa ver cómo influye ese pH en la concentración de todas las especies involucradas. O sea, el pH ahora es dato. Y lo que me interesa es ver cómo va variando la concentración de estas especies. Y de esta también, a esta no le puse el circulito, pero es otra de las especies involucradas. Entonces, ¿cómo va variando la concentración de estos bichos a medida que el pH va a ir cambiando? Bueno, en una muestra dada, o sea, cuando yo tengo una muestra que involucra a la sustancia en cuestión, que genera todas estas especies por disociación, lo que nos interesa es tener alguna técnica que me permita hacer este cálculo rápido y sin usar todos los equilibrios. O sea, no empezar a plantear equilibrios, sino tener la técnica que me permita hacer esta cuenta así al toque, lo más rápido posible.
Entonces, bueno, vamos a empezar a definir cosas. En primer lugar, yo voy a conocer la concentración total de todas las especies. O sea, cuánto es el total de las especies que yo tengo en mi muestra. ¿Sí? No sé cuánto hay de cada una, pero conozco el total. Eso lo puedo hacer siempre por análisis químico, porque por ejemplo, si mi sustancia fuese esta, el ácido fosfórico, yo podría hacer un análisis y ver cuánto fósforo tengo presente en la muestra, por ejemplo. Entonces, de esa manera sé cuál es la concentración total de todas las especies. O yo preparé mi solución con una concentración inicial de ácido fosfórico, después se me fue distribuyendo, se me fue convirtiendo en todas las especies, pero la concentración total se tiene que mantener. O sea, se va transformando, pero el total se sigue manteniendo. Entonces, siempre la concentración total de todas las especies la voy a conocer. Este va a ser un dato, igual que el pH. Bueno, ¿cómo resuelvo el problema conociendo la concentración total de las especies, o sea, la suma de las concentraciones, y conociendo el pH? Bueno, la forma de resolver estos problemas de equilibrio, estos son muchos equilibrios que se dan al mismo tiempo, ¿sí? Los equilibrios son básicamente estos, se están dando simultáneamente. Cuando tengo un problema de equilibrios simultáneos, tengo que ir al tratamiento que hicimos en la clase 5, ¿sí? Que lo habíamos aplicado al bicarbonato de sodio. ¿Sí? Siempre que uno tiene un problema donde hay muchos equilibrios operando todos al mismo tiempo, tiene que usar esa técnica. Vamos a refrescar un poquito cómo es esa técnica. Bueno, lo que tenemos que ver es cuántas incógnitas tenemos en mi sistema. O sea, yo lo que quiero saber, pongamos que nuestro sistema es el ácido fosfórico, para no complicarlo mucho, yo tengo que conocer la concentración de esta especie, esta especie, esta especie y la especie madre, o sea, la completamente protonada también. ¿Qué pasó acá? Se me cayó. ¿Están viendo la filmina? A mí se me... Sí. Bueno, bien. Entonces repito, tengo que conocer la concentración de estas 4 especies. ¿Sí? Esas son mis incógnitas. Entonces, bueno, necesito 4 ecuaciones. Si yo tengo 4 incógnitas a conocer, me tengo que plantear un sistema matemático con 4 ecuaciones. Las 4 ecuaciones son básicamente las 3 constantes de disociación del ácido, las que vimos recién, y además esta condición que está acá abajo. ¿Sí? La concentración total es conocida y es la suma de todas las incógnitas que yo tengo. Entonces, estas operarían como las 4 ecuaciones que tengo que resolver al mismo tiempo. Acá no aparece la concentración de protones como incógnita porque el pH es conocido. O sea, yo lo conozco el pH. Entonces conozco la concentración de protones. Y si conozco los protones, conozco los oxidrilos. Entonces a estos no los incluyo dentro de las incógnitas. Bueno, no vamos, por supuesto, a resolver la matemática de esto que es complicada. No es complicada, es tediosa, básicamente. Vamos a discutir los resultados. Lo que uno obtiene son una serie de ecuaciones que se llaman generalmente factores alfa, pues se les da ese nombre, y esta técnica se conoce un poco como la técnica de los factores alfa, que tienen esta forma general. Parecen difíciles, pero son muy sistemáticas. En primer lugar, me aparece esta cantidad, que yo la llamo denominador, porque aparece siempre abajo en las fracciones. Y es como un polinomio. Fíjense que parece... Profe, creo Sí. que no se ve el cursor. ¿No se ve el cursor? Me parece que no. Ahí tampoco lo ven. Ahí estoy Yo por lo subrayando. menos no. No, deberías o activarlo en Zoom o activarlo en el PowerPoint que estás presentando. ¿Pero no lo vieron en toda la clase o No, recién se veía, ahora no se Se ve. veía, sí, sí, sí. porque se me salió de pantalla completa? Voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo. Ok. ¿Ahí? Ahí está, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, buenísimo. Algo había Ahí pasado va, sí, sí, sí. porque había salido de pantalla completa. Bueno, la forma de estas ecuaciones
es la siguiente. Primero aparece esta cantidad que se llama denominador. Esto es cuando uno hace la deducción. A partir de las ecuaciones anteriores, uno se pone a despejar cosas a partir de esto y obtiene estas 4 expresiones que están acá. Este D, fíjense que es un polinomio. Es un polinomio que tiene el mismo orden que la cantidad de protones que tenía mi sustancia. El ácido fosfórico tiene 3 protones, aparece un polinomio de orden 3, o de grado 3. La estructura del polinomio es, como la ven acá, es la concentración de protones al cubo. El otro término, la concentración de protones baja un orden y aparece la primer constante de acidez. En el otro aparece la otra constante de acidez por la concentración de protones. Y en el último término aparecen las 3 constantes de acidez. Entonces es un polinomio de grado 3 completo, ¿sí? Con el término grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Fíjense que todo lo que está acá adentro es conocido, porque las constantes de acidez las conozco y la concentración de protones también. Entonces esta cantidad la puedo calcular, ¿sí? Es medio plomazo calcularlo, porque hay que hacer varias cuentas, pero se puede calcular fácilmente, no hay ningún problema. Esta cantidad D aparece en todas mis formulitas, siempre como denominador. Por eso le pongo ese nombre de denominador. En cada una de estas ecuaciones yo puedo despejar la concentración de una de las especies, ¿sí? De la primera puedo despejar la concentración de ácido fosfórico. Esto lo conozco, la concentración de protones la conozco y la concentración total es dato, así que también la conozco. Entonces ya tengo el sistema resuelto, porque yo puedo despejar cada una de las concentraciones incógnitas a partir de estas ecuaciones que están acá. Para recordarlas, fíjense, para calcular la concentración de la especie totalmente protonada, o sea, la que tiene todos los protones encima, ¿qué hago? Tomo el primer término del denominador y lo divido por D. O sea, tomo este término y lo divido por el total. Entonces, esa es una manera de recordarlo, porque yo este polinomio D lo puedo armar fácilmente, ¿sí? Tengo un ácido con 3 protones, lo voy armando, ¿sí? Concentración de protones al cubo, pongo la primera constante de acidez, concentración al cuadrado, pongo las 2, concentración a la 1, pongo las 3. Entonces, esto lo armo de memoria. Después digo, bueno, ahora quiero calcular la concentración de la especie que tiene 3 protones. Bueno, tomo este término y lo divido por el total. Es lo que está acá. Tomo el primer término del polinomio, el que corresponde a la, fíjense que la cantidad de protones es la misma, ¿sí? La cantidad de protones de mi especie es la potencia a la cual está elevado. Entonces de acá ya puedo calcular esta cantidad. Si quiero calcular esta, que es la que tiene 2 protones, tomo el término del polinomio, los protones están elevados al cuadrado. Entonces tomo este término, lo divido por el total, por D, y ahí tengo la cantidad de esta especie. Esta especie tiene un solo protón, tomo esta y la divido por D. Esta no tiene ningún protón, tomo esta cantidad, la divido por D, y ahí calculo la concentración de esa especie. Las ecuaciones parecen complicadas, pero en realidad son muy sistemáticas. O sea, uno más o menos tomándole la vuelta a la aparición de este polinomio y cómo se van construyendo estas ecuaciones, esto es muy fácil de memorizar, no hay ningún problema en memorizarlo y en aplicarlo, porque en el fondo después es todo cuenterío. Todas estas cantidades son todas conocidas. Un ejemplo. Bueno, antes de ejemplo, perdón. Yo les había dicho que esta técnica se llama la técnica de los factores alfa. Bueno, estos cocientes que están acá, que me indican la fracción, y si la multiplico por 100, el porcentaje de esta especie sobre el total, se llaman a veces factores alfa. Entonces, el alfa 3 es el de la especie que tiene 3 protones, el alfa 2 es el que tiene 2 protones, alfa 1 el que tiene 1, alfa 0 el que no tiene ninguno. ¿Qué son estos factores alfa? Son directamente la fracción. Acuérdense que el C total, el CT, es la suma de todas las especies.
o sea, el total de la especie. Entonces, esto me da, esta cantidad me da esta especie sobre el total. Eso es la fracción. Si lo multiplico por 100, es el porcentaje. Entonces, estas cantidades me dice cuál es el porcentaje de cada una de estas especies en el total de la muestra. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, son porcentajes si uno las multiplica por 100. En realidad, así como están, son factores. O sea, suponiendo un total de 1, porcentaje supone un total de 100. Pero bueno, más o menos una es convertible a la otra. Bueno, acá está de nuevo lo mismo. O sea, lo único que uno se tiene que acordar es cómo construir la expresión de D. Una vez que uno se acuerda de esto, después se acuerda todo. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, uno tiene que, es importante, nos dice el ejemplo, conocer la concentración de fosfato en aguas, porque este ion a veces da reacciones indeseables en un agua corriente. Entonces uno la tiene que tener controlada, esa concentración, para evitarse esas reacciones indeseables. Calcule los valores de alfa 0 y la concentración de fosfato de una muestra de agua si el pH vale 11,4, o sea, me están dando como dato el pH, y la concentración total de fosfatos disueltos vale 4 por 10 a la menos 3. O sea, lo que me están dando es el pH y cuánto hay en total de fosfatos disueltos. ¿Sí? El total, la suma de las 4 especies. ¿Qué porcentaje de los fosfatos presentes se encuentra realmente de esta forma? Bueno, entonces lo único que uno se tiene que acordar siempre es cómo construir esto. A mí me piden calcular esta especie. Esta especie es la que no tiene ningún protón. Entonces está asociado con el alfa 0. Para construir el alfa 0, tomo de este polinomio el que no tiene ningún protón y lo divido por el total, por D. Entonces me queda esta expresión de acá. Una vez que construí esto, hacer cuentas. Las constantes de acidez del ácido fosfórico las saco de la tabla, el pH me lo dan, la concentración de protones es conocida, entonces hago todas estas cuentas involucradas acá. El alfa 0 sale directamente como el cociente de estos dos números, o sea, esto es el producto de estas tres constantes, que ya esa cuenta la hice cuando calculé D, el último término es este. Entonces este número ya lo conozco. Lo divido por D y ahí me da la fracción. Si multiplico este número por 100, eso me dice que el 11% de todos los fosfatos presentes están en la forma indeseada. Entonces ahí calculé qué porcentaje del total de las especies está de la forma que yo quiero o que no quiero. Bien. Esto es todo, ¿sí? Básicamente. El otro temita complementario a este, más allá de los cálculos, bueno, esto está asociado, son estos grafiquitos que están acá, que estos aparecen mucho en la bibliografía relacionada con estos temas, ¿sí? Estos son los gráficos de los factores alfa en función del pH. Tienen esta forma. Si uno los representa gráficamente, obtiene estas curvitas, ¿sí? Este es el alfa 3, o sea, la fracción de esta especie, el alfa 2, el alfa 1, el alfa 0. Cuando uno baja, otro sube. Las características de este diagrama, que no los vamos a graficar haciendo rigurosamente, por decirlo así, como sabemos que siempre van a tener esta forma, y sabemos además que se cruzan en los valores de pK, esa es la característica que tienen estos diagramas, o sea, este punto de cruce ocurre en el primer pK. El otro cruce ocurre en el pK2 y el tercer cruce ocurre en el pK3. Entonces yo los puedo garabatear. No hace falta que haga el gráfico rigurosamente dándole datos a todo. Como sé la forma que tienen y sé dónde se cruzan, yo los puedo dibujar a mano alzada. Un gráfico aproximado. ¿Para qué me sirve este diagrama? Bueno, este diagrama me sirve para, sin hacer mucha cuenta, decir cuál es la especie que predomina a cada pH. Por ejemplo, a pH menores que el pK1, la especie predominante es esta, es la que más hay. A pHs entre pK1 y pK2, la especie predominante es esta. A pHs entre pK2 y pK3, la predominante es esta.
a pHs mayores que pK3, la predominante es esta. Entonces yo ahí tengo un control sobre el sistema. En función de cuál sea el pH en el cual yo esté, el pH al cual esté la muestra que estoy trabajando, yo sé, sin hacer prácticamente cuentas, cuál va a ser la especie que va a predominar en esa solución. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de agua que tiene fosfatos y que está a pH 10, yo sé que en esa muestra la especie predominante es esta. O sea, casi todo el fosfato va a estar de esta forma. La concentración de las otras especies va a ser mucho menor o despreciable. El fosfato va a estar de esta forma. Esta forma tiene sus propias propiedades, tiene sus propiedades particulares. Entonces, si a mí me interesa tener esta forma, me conviene ponerle, o sea, establecer el pH de mi muestra en un valor cercano a este. O sea, si yo regulo el pH de mi muestra a este pH, la especie predominante va a ser este. Por el contrario, si esta especie no me interesa, me tengo que alejar de este pH todo lo posible. Si a mí me interesa tenerlo en alguna otra forma que no sea esta, tengo que estar tan alejado de 10 como sea posible. Para recalcar el hecho, ¿sí? Bueno, estos son comentarios accesorios que los pueden leer de ahí sin problemas. A lo que quiero ir es a esto. Si yo tengo un problema concreto, este problema es muy parecido al anterior, no lo vamos a repetir, pero fíjense, si a mí me preguntan, ¿cuál será la especie predominante a pH 8? Bueno, me hago el diagramita. Este diagramita, fíjense, está hecho a mano alzada. Esto no es un gráfico hecho con computadora ni nada que se le parezca. Yo conozco la forma de las curvas, sé que las curvas tienen esta forma y que se cruzan en los valores de pK. Entonces me busco los valores de pK del ácido en cuestión en la tabla, armo este diagrama y digo, bueno, ¿ahora qué pH estoy yo? Estoy a pH 8. pH 8 estoy acá. La especie predominante es esta, punto. Contesté la pregunta y no hice ninguna pregunta. El tema de todos los cálculos anteriores es para buscar para porcentajes exactos y no solo de la más predominante, sino de todas las que están presentes. Claro. Eso depende, eso depende de lo que a vos te pregunten. Si a vos, por ejemplo, te preguntan, bueno, calcule cuál será la concentración de esta especie en la solución a pH 8. Bueno, ahí tenés que hacer las cuentas. Pero muchas veces no hace falta saber eso. Con saber cuál es la predominante alcanza. O sea, muchas veces la cuestión se resuelve a decir, bueno, a pH 8, ¿qué especie voy a tener? Esta. Bueno, se arman el grafiquito y a cada pH ahí leen directamente cuál es la especie predominante a cada pH. Para muchos casos de utilidad práctica, con eso alcanza. Entonces ahí no hace falta hacer cuentas ni nada que se le parezca. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Esto es todo. Acá hay un ejemplo más resuelto, ¿sí? Pero fíjense que son todos más o menos lo mismo. Es cuestión de tomarle la mano y ver en la calculadora cómo es la forma más rápida de hacer esas cuentas. ¿Sí? Simplemente eso, porque no hay complicaciones adicionales. Bueno, buenísimo. Eso es todo por la primera parte de la materia, ¿sí? Volvemos a tener teorías en agosto, ¿sí? Falta bastante para eso. Yo ya subí el cronograma nuevo, lo vamos a intentar respetar a pie juntillas. La semana que viene no tenemos teoría porque tenemos laboratorio. Como va a ser el mismo día, nos veremos el miércoles, ¿sí? Ahí directamente en el laboratorio. Así que bueno, teorías por ahora se acabaron hasta agosto, cuando retomamos la materia. Cuando volvemos de las vacaciones, ahí tienen el parcial que es presencial, ¿sí? Ahí tienen el parcial, sí, el parcial presencial, y después retomaremos las teorías. Así que bueno, ese es el cronograma de trabajo. Salvo que todo se vuelva a congelar por la pandemia, esperemos que no. Pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que no. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, yo voy a subir las actividades de laboratorio. Vamos a hacer 2 actividades de laboratorio, una la semana que viene, otra la otra. Y después volvemos al laboratorio a fin de año. Y antes de terminar la materia, hacemos otros 2 laboratorios con los temas que veamos la segunda parte. ¿Una preguntita más? Las clases no arrancan presencial el segundo cuatrimestre, ¿no? Y no te puedo decir nada. No sé si te habrán dicho algo.
No, no me dijeron nada y es Claro, como que claro. por ahora la facultad abrió para los laboratorios. Los Claro. laboratorios, claro. Y Eso es lo colegio. eso es lo que me dijeron. Yo la semana que viene voy a ir a la facultad y espero enterarme de algo más. Si vuelven las clases presenciales, bueno, pues volvemos a las clases presenciales, mejor. Pero por ahora no sé nada. ¿Sí? Si ustedes se enteran de algo, por ahí chiflenme y averiguaré dónde corresponda. Ujú. Pero no en los mails no he visto nada todavía. Se me está cortando internet, Bien, no sé bien. por qué. ¿Alguna preguntita adicional? A mí ¿No? Yo ¿Listo? nada. No. no, profe, todo bien. Bueno, Todo genial. clarito. Genial, chicos. Bueno, me alegro. Los vemos la semana que viene directamente en el laboratorio. ¿Sí? Genial. Uy, Bueno. los veo todos entrecortados. Listo, profe, Se me muchas está Chao, Nos cortando. vemos. gracias, Chao, Que ande profe. bien. chao. Gracias. Chao, no, por favor, gracias a ustedes.